24 tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas tarde para hacer la revisión de las últimas informaciones junto a Andrea Pinto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con un negativo récord a nivel mundial han calificado en Colegio Médico y Organismo de Derechos Humanos los centenares de casos de pérdidas oculares en manifestantes, productos de balines o perdigones en medio de las últimas protestas. Uno de los casos más graves es el del joven Gustavo Gatica, estudiante universitario de 21 años, que ya perdió uno de sus ojos y el segundo permanece con un muy mal pronóstico. Pamela Araya nos cuenta más. Pamela, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Ustedes decían muy mal diagnóstico y eso no es una opinión, sino que es más bien lo que han podido recopilar incluso desde el mismo colegio de profesores que ha llegado hasta acá. Bueno, la situación de Gustavo es bien difícil porque vamos a recordar lo que pasó con él. Él estaba sacando fotografías en la marcha de este viernes, en esta gigantesca manifestación que se dio en Plaza Italia, y fue en eso entonces cuando Carabineros comenzó a disparar estos balines que afectan a diferentes personas sin saber dónde les va a llegar, pero a él le afectaron sus dos ojos. Tuvo que ser los voluntarios de la Cruz Roja que tienen como su centro de operaciones, podríamos decir, a un costado de la Plaza Italia. Ellos llegaron a ayudarlo junto con otros jóvenes que estaban ahí y lo trajeron como pudieron hasta acá, hasta la Clínica Santa María, en una camilla, algo absolutamente improvisado, pero para que tuviera atención inmediata. El daño era tan grande que tuvo que ser sometido a una cirugía de inmediato y ya se había confirmado que había perdido uno de sus ojos, y en esta cirugía ahora tiene que estar en 48 horas en estudio. Porque yo les decía, el mismo presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, que estuvo acá, habló de que este joven tenía un mal pronóstico, pero de todas maneras toda la comunidad universitaria de la Academia del Humanismo Cristiano, sus profesores, su familia, sus amigos, están todos, por supuesto, con las energías puestas ahí para que Gustavo Gatica pueda salir adelante. Que les decía, él es estudiante de psicología y estaba acá en esta manifestación y fue cuando ocurrió esta situación. El caso de Gustavo es el más grave porque hay cerca de 200 personas que han tenido traumas oculares graves, que han llegado a distintos centros asistenciales en todo el país, porque cuando finalmente actúa Carabineros, obviamente al principio lo hace con el carro lanzaguas, pero después muchos han visto, y muchos de nosotros lo hemos visto, que disparan estos balines, y lo que hacen entonces es que estos rebotan y le pueden llegar a cualquier persona. Pero lo que ha dicho el Colegio Médico es que la mayoría de las lesiones, y también lo dijo el senador Guido Girardi, la mayoría de las lesiones son de la mitad superior del cuerpo hacia arriba, y por supuesto lo que tiene que ver con los ojos. En el día de ayer, el vicepresidente del Colegio Médico y otras autoridades también de este organismo llegaron hasta acá. Ellos desde un primer día han estado denunciando lo que está ocurriendo con el actuar policial en las calles al disparar estas escopetas. Muchas de ellas incluso tienen estos balines que son de goma, pero que tienen gran parte de una pelota de acero en el interior. La situación es grave, dicen en el Colegio Médico. Es grave, es histórico, incluso ya ha llamado la atención de organismos internacionales. Vamos a escuchar lo que dijo. El joven está consciente, nos conmovió su valentía, su coraje, porque está, a pesar de lo que está viviendo, está tranquilo. Bueno, le fuimos a dar todo el apoyo, le agradeció eso. Él también tiene mucha convicción de que haya justicia, como los padres. Los padres nos han pedido, ellos decidieron no hablar con los medios de comunicación, pero nos han pedido que nosotros lo hagamos, que seamos de suerte de voceros de lo que están viviendo ellos como familia. Y por supuesto nosotros lo estamos haciendo porque esto es terrible. El clamor de todos ellos es que ojalá que Gustavo sea el último, que esto pare, que no se siga atentando de esa manera tan brutal contra nuestros jóvenes, contra la población. Pudo ser cualquiera. Vamos contigo, no hay cuña. Vamos contigo. Bueno, ahí entonces estábamos escuchando a Mario Aguilar. Les voy a poner en contexto por qué vino hasta acá el presidente del Colegio de Profesores. Los papás de Gustavo también son profesores. El papá trabaja en la escuela Cárcel, es profesor, y su mamá es educadora de párvulos. Ellos están muy afectados, es por eso que el Colegio de Profesores vino hasta acá. El hermano de Gustavo también, según nos decía el presidente del Magisterio, también es profesor, y ellos todos se van a hacer parte de esta querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos por el caso de Gustavo. Es por eso entonces, ese es el contexto de por qué viene hasta acá la directiva del Colegio de Profesores, que ha dicho que Gustavo
Gustavo es un joven fuerte, que va a salir adelante, pero que la familia está muy afectada con lo que pasó con su hijo. Pues bien, yo les comentaba lo que había pasado con el Colegio Médico, que ha estado analizando esto desde el primer día, en un trabajo conjunto también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Del total del registro que tienen ellos, son 27 hasta el momento las personas que llegan con visión cero. Hablan de casi 200 casos por trauma ocular severo, pero el 32% con traumatismo ocular con globo abierto y 27 casos con visión cero al ingreso, es decir, personas que han perdido la visión de uno de sus ojos. No sé si podemos escuchar las palabras del vicepresidente del Colegio Médico que se refiere a esta situación. El caso de Gustavo es el más grave, pero son muchos otros los jóvenes que han perdido uno de sus ojos. Vamos a escuchar aquello. Llamamos a las autoridades de este país a detener el uso de las balineras. Ya no es posible seguir soportando una situación en que más personas pierdan los ojos. No sé en qué manera se puede interpelar a las autoridades de este país para que detengan algo que no ha ocurrido en ningún otro país del mundo. Quisiéramos que nunca más en Chile ocurrieran situaciones como esta. Para mí, por lo menos, y esto está avalado por lo que ha señalado recientemente Naciones Unidas y por el Instituto de Derechos Humanos, el uso de balines constituye una violación a los derechos humanos. Y en Chile se están violando los derechos humanos. Los balines no son instrumentos de disuasión, son armas letales. Y a partir del caso de Gustavo, nosotros queremos visibilizar una situación que no se puede sostener. Junto con el Colegio Médico, con todos los organismos de la sociedad civil, vamos a seguir denunciando estas situaciones que evidentemente han pasado todos los niveles de responsabilidad y donde es importante hoy día empezar a hacer parte de los procesos de responsabilización cívica respecto a estos procesos de crímenes de lesa humanidad. Bueno, hay que decir que a propósito de lo que decían ahí el senador Guido Girardi, que está solicitando que se termine con el uso de los balines de goma, no solamente lo ha dicho él, sino que sabemos que desde la ONU han pedido que ya se termine el actuar de Carabineros con estos balines de goma, de acero, con perdigones, porque lo que está ocurriendo acá es gravísimo. ¿Cómo será incluso que medios internacionales como la BBC, como el The New York Times, han hecho algunos reportajes respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país? Hablan de epidemia de personas sin visión ocular, incluso hablan también de mutilación, que es un término que utilizó el senador Girardi. Él hablaba, incluso daba un ejemplo bastante claro cuando conversábamos con él y me gustaría replicarlo. Lo que decía Girardi era que, por ejemplo, una persona cuando pierde uno de sus ojos se le pone una prótesis, pero es lo mismo que si, por ejemplo, perdiera su brazo en una manifestación, porque también requiere de una prótesis. Pero en el caso de Gustavo no hay prótesis que en el caso de perder su segundo ojo se la pueda devolver. Es por eso que la situación de él es mucho más grave y habla de lo que realmente está ocurriendo con el actuar de Carabineros, que tanto la ONU, distintos organismos, distintos sectores políticos han pedido que Carabineros cambie el protocolo, pero hasta el momento el gobierno sigue firme y ha dicho que ese es el protocolo de Carabineros y que este va a seguir actuando como es. Pero esta ha sido una jornada también de manifestaciones y una de ellas se dio en el frontis de la clínica y que coincidió finalmente con lo que estaba ocurriendo, porque fueron cientos los ciclistas que pasaron por el frontis de la clínica Santa María. Ellos ya tenían programada esta manifestación de antes. Sabemos que todos los fines de semana las personas que andan en bicicleta se juntan y por supuesto hacen el reclamo porque se termine con la injusticia y que finalmente consigamos igualdad y haya mejoras en la sociedad. Pero ellos tenían permiso para pasar precisamente por calle Santa María y es por eso que coincidió, se detuvieron acá, entregaron una serie de gritos, de apoyo, de arengas para que Gustavo salga adelante, para que Gustavo pueda finalmente salir bien de esta operación de la que está a 48 horas, ya les decía yo, en evaluación. De hecho, estamos esperando que se entregue un parte médico, un comunicado de la clínica respecto de cuál ha sido la evolución, pero el día clave será el día de mañana. Pues bien, todos estos ciclistas estuvieron acá apoyando a Gustavo y también en este contexto se dio una situación grave. Una de las personas que participaba de esta cicletada acusó que una persona invistió a varios ciclistas que estaban, al menos 5 resultaron, afortunadamente hay que decirlo, con lesiones leves, pero sí con sus bicicletas destruidas. Esto ocurrió, según nos decía esta persona, en la esquina de Pío Nono con Santa María. Todo esto, por supuesto, hemos visto algunos casos similares de que ha ocurrido también muchas veces en el terminar o perder la paciencia, ocurren este tipo de cosas. Bueno, obviamente los manifestantes
golpearon el vehículo y finalmente esta persona se fue del lugar donde ocurrió este atropello, que ya les decíamos, la misma persona que nos comentó esta situación decía que afortunadamente todas estas personas que sufrieron de este choque estaban bien, pero bueno, habían perdido lo material, que es la bicicleta. Bueno, pero sabemos que en estos tiempos lo material finalmente ya prácticamente no importa, sino que la salud. Y nosotros estamos en la Clínica Santa María precisamente por lo que está ocurriendo con Gustavo, que es el ejemplo más grave de lo que ha ocurrido durante todos estos días. Se les decía yo, ha llamado la atención de organismos internacionales, la misma ONU pidiendo que ya no se usen más perdigones, porque lo que está ocurriendo en Chile está llamando la atención de todo el mundo y por supuesto que no de la mejor forma. Sí, Pamela, te quería preguntar respecto si es que existe información de parte de la clínica para entregar más antecedentes de si es que este joven podría perder la visión total según lo que ha ocurrido. Sí, eso les estaba comentando hace un momento. Solamente se ha dado un comunicado médico que es el del día de ayer y estamos a la espera nosotros porque ya se nos ha confirmado que en un ratito más estarían entregando un nuevo informe médico con la situación de Gustavo. Lo importante es que son 48 horas. Él fue operado y tiene que esperar entonces todo este periodo para ver finalmente cómo resulta la evolución de la cirugía a la que fue sometido, una cirugía bastante compleja. Ahora, como nosotros conversamos con Mario Aguilar, el presidente del Colegio Médico que llegó hasta acá, yo les decía que bueno, él mismo había dicho que el pronóstico quizás no era muy alentador. Mario Aguilar se vio bastante afectado porque vio muy afectada, por supuesto, a la familia de Gustavo, pero él quiso transparentar de alguna manera esto, que el pronóstico, según le habían dicho sus padres, nos contó el presidente del Colegio de Profesores, el pronóstico más bien no era alentador. Bien, Pamela, nos quedamos pendientes de un nuevo parte médico, muy pendientes de la situación de Gustavo Gatica, internado ahí en la Clínica Santa María. Y, por supuesto, nos sumamos también a las personas que le han entregado su apoyo a este joven que, como tú nos contabas en este despacho, se está manifestando pacíficamente, lo decía también el presidente del Colegio de Profesores, sacando fotografías, y es en ese contexto en que es disparado, recibe estos balines por parte de Carabineros. Muchísimas gracias por el informe, Pamela, y nos quedamos pendientes. Que esté muy bien. Vamos a cambiar de tema. Lo grabaron lanzando un tipo de combustible para acelerar las llamas que terminaron por destruir el edificio patrimonial de la Universidad Pedro de Valdivia durante incidentes ocurridos en torno a la Plaza Baquedano de la capital. Con esa prueba formalizaron a un joven de 19 años que no tenía antecedentes delictuales, pero que por esa presunta participación en el incendio arriesga una pena mínima de 15 años de cárcel. Ambiente de uno de los actos de vandalismo más lamentables de los últimos días. Ponga atención a estas imágenes, porque lo que están quemando estos manifestantes es una universidad. Entraron algunas personas a nuestra casa, la allanaron, primero la desvalijaron y luego le prendieron fuego. Si bien en el exterior y en el interior ya hay llamas, mire bien a este hombre cubierto con ropa negra. Esos dos movimientos de brazo que realizó para lanzar aparentemente un líquido combustible que tenía el interior de una botella generaron que las llamas se avivaran. El incendio lo tengo aquí en mi ventanal. Mira, las llamas. Puta, si no llega bombero, va a agarrar estos departamentos. Es terrible, terrible. No se ve nada, los vidrios están pero hirviendo. ¿Qué pasó con él? Se lo contaremos más adelante. Faltaba poco para las 7 de la tarde de este viernes y en el sector de Plaza Baquedano se congregaba una vez más una multitudinaria manifestación. 75.000 personas, según cifras oficiales. Pero las cámaras también captaron esta imagen. Una columna de humo que con el paso de los segundos se intensificó. El dron permitió llegar a ese lugar Almirante Simpson con Vicuña Maquena. Lo que ardía era la Universidad Pedro de Valdivia. Hicieron pedazos en la universidad. O sea, nosotros ayer cuidamos esto, ¿cachai? Sacamos todas las cosas y aún se entraron igual, ¿cachai? Entonces da pena ver esta cuestión que la dejaron. Estamos todos súper tristes, consternados, rabiados. Mientras las llamas consumían este edificio patrimonial, bomberos abrían paso por la muchedumbre para poder llegar a controlar el fuego en la también conocida Casona Schneider.
un edificio patrimonial de principios del siglo pasado que la universidad reconstruyó para la comunidad, no para la universidad. Nosotros abrimos este año al patrimonio, a nuestra casa de estudio. Vinieron más de 2.500 personas a visitarnos. 18 compañías tuvieron que concurrir a la extinción de las llamas. Así quedó ahora. La delincuencia esto está hasta en escala, está en mayor. O sea, acá nosotros, junto a una universidad que es económica, ¿te fijáis? Para la gente que está de bajos recursos. Muchos de nosotros trabajamos en la mañana y estudiamos en la noche. Esto no es avanzar, esto es retroceder. Todos queremos más derechos, todos queremos mejores oportunidades. Y esta era una oportunidad para todos nosotros, para los estudiantes más pobres. Odontología, ciencias de la salud, veterinaria son parte de las carreras que ahí se impartían y que hoy aparentemente serán reubicadas para poder terminar su año académico. Todo por esto. Pero este registro permitió que a solo metros de ahí este hombre fuera detenido. Aquí hay un trabajo investigativo, yo le señalaba que estos trabajos eran exitosos, ¿no es cierto? Hay grabaciones, hay filmaciones, hoy día contamos con tecnología, con drones, cámaras, hay pruebas científicas, ¿no es cierto?, que se ha entregado y que está a disposición del Ministerio Público. El que inicia, ¿cierto?, la propagación del fuego desde la parte posterior de la universidad. Ese detenido es Alejandro Carvajal Gutiérrez, de 19 años, sin antecedentes policiales, que fue formalizado la tarde de este sábado en el Centro de Justicia. Mi hijo es inocente, lo están cargando. Fueron otras personas los que hicieron esto, nada más puedo decir. ¿El chico estaba con usted en el momento? No estaba, pero yo sé, porque mi hijo... Primera vez que él salía a una protesta y no puede ser que él tenga como una pandilla, de eso es imposible. Pero Alejandro Carvajal no fue el único detenido. Por daños a la Universidad Pedro de Valdivia, otros 4 hombres fueron arrestados. Guillermo Godoy, de 41 años, Camilo Molina, de 21, Matías Ancasay, de 18 e Isaías Díaz, de 19 años. Todos acusados de robo en lugar no habitado. Detenidos por robo, ¿no es cierto?, al interior de la universidad, caja fuerte, computador y otras especies que después arrojaron, ¿no es cierto?, algunas fogatas. La defensa de Alejandro Carvajal aseguró que es un alumno regular de un colegio, que tiene irreprochable conducta anterior, que tiene una familia constituida y que no es un peligro para la sociedad. Pero esos argumentos no fueron suficientes para el tribunal, que determinó su prisión preventiva, arriesgando una pena que comienza en los 15 años de presidio. Bombas lacrimógenas de fuerzas especiales cayeron al interior del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, causando conmoción en usuarios y personal del recinto asistencial. La policía seguía a un grupo de manifestantes. Llegaron disparando bombas lacrimógenas desde sus carros policiales. Se metieron hasta ahí a golpear a la gente y no les importó nada. Por el cielo nos estaban tirando lacrimógenas. Persiguieron y detuvieron a personas en el patio del establecimiento e incluso fue denunciado que dispararon balines. Se disparó aquí adentro, yo estaba ahí, yo lo vi. Situaciones que, aunque no lo crea, sucedieron al interior del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Así se vivieron los primeros minutos de un cuestionado operativo policial que por cerca de 1 hora causó pánico entre funcionarios, colaboradores y pacientes del recinto asistencial viñamarino. Esto es insólito, es primera vez que tenemos nosotros memoria de que esta acción que emprendió Carabineros entrando con un piquete de más de 30 efectivos dentro del hospital y tirando elementos disuasivos. Le pedimos encarecidamente y de la manera más enérgica posible que esta situación no se vuelva a repetir, ni en el perímetro del hospital, ni mucho menos dentro de las instalaciones. Mientras las personas que transitaban por las instalaciones del lugar intentaban ponerse a salvo de los intensos gases lacrimógenos, familias debieron correr con sus hijas e hijos para evitar el químico arrojado por Carabineros. Esto mientras al interior del Hospital Viñamarino, trabajadores de la salud debieron ayudar a sus propios colegas, los que desde el piso pedían aire fresco para poder respirar. Me agarré todo en la bomba lacrimógena y llegué al servicio de medicina vomitando, tosiendo, donde las enfermeras de turno me prestaron la ayuda necesaria para poder sobrellevar. Y las pacientes estaban todas descompensadas en sala.
Pero la preocupación también estaba centrada en poder proteger a los pacientes internados. Por eso, 2 médicos intentaron calmar los ánimos tanto de manifestantes como de carabineros. Pidieron que no se arrojaran piedras y que no se arrojaran más gases disuasivos, todo a metros de una lacrimógena que les impidió seguir dialogando. Yo trabajo en la unidad de emergencia adultos, habían bebés, habían adultos, ancianos dependientes de oxígeno, los cuales tuvieron que ingresar de manera rápida a la unidad de emergencia. Nosotros salimos a ayudarlos, a entregarles mascarilla, pero fue una situación bastante compleja y nos sentimos súper vulnerables. Desde la dirección del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar ahora están realizando un catastro de funcionarios afectados con el objetivo de poder levantar acciones legales producto de este procedimiento policial. Nosotros entendemos que en ese momento circulaban por el hospital alrededor de 100 personas, aparte, ¿no es cierto?, de pacientes y familiares de pacientes que están en la unidad de emergencia adultos fundamentalmente esperando atención. Nosotros hemos trabajado con el subdirector de operaciones a fin de focalizar y de resguardar más la entrada a este establecimiento. Un equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos también se constituyó en el hospital afectado para recorrer el lugar y así poder reunir más antecedentes del procedimiento realizado por la institución policial. A nosotros nos llegaron, por lo menos a mí me llegaron 24 personas enviando entre videos, datos e información vía correo electrónico, WhatsApp, Facebook, etc. Carabineros, al ser consultados por este procedimiento, emitió un comunicado de prensa donde señalaron que se iniciará un sumario administrativo para encontrar a los responsables del hecho. Sin embargo, indicaron que fue debido a un efecto denominado por ellos como rebote que las lacrimógenas cayeron al recinto asistencial, agregando que 4 personas fueron detenidas al interior del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar por el motivo de impedir su normal funcionamiento. Internacional. Ya estamos con Belén Arellano para revisar todas las noticias internacionales y comenzamos revisando lo que viene desde Bolivia, porque la Organización de Estados Americanos también ha entregado el informe y ha llevado a que Evo Morales haya adelantado anunciado estas nuevas elecciones en su país. Exactamente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, porque nos llegan noticias desde Bolivia, donde, como tú bien decías, Gonzalo, Evo Morales dijo hoy día, el presidente boliviano anunció que va a convocar a nuevas elecciones generales y que además va a renovar la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Esto tras la publicación de este informe de la OEA que acusó de fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre. Este anuncio intenta un poco poner paños fríos al descontento social que ya, recordemos, llevan 20 días desatados en las calles tras las elecciones que dieron por ganador a Evo Morales en la primera vuelta. Esas elecciones, ese día de las elecciones, fue bastante polémico porque la oposición, liderada entonces por el expresidente y el candidato presidencial también, Carlos Mesa, alegó que se debían retomar los comicios por mala práctica electoral, porque cuando se empiezan a contar los votos, se detienen, pasan 20 horas y después se dan los resultados. Entonces eso fue lo que Carlos Mesa acusó, que fue muy extraño, que fue sospechoso y que por esa razón debían ir a segunda vuelta y no en primera, dar a Evo como ganador. Entonces, en las calles, debido a esta situación, las manifestaciones en contra y a favor de Evo Morales han estallado, en lo que le hemos mostrado en los últimos 20 días. Y ante esta situación y bajo la aprobación de ambos lados, la OEA auditó las mesas e informó que varias firmas, por ejemplo, fueron falsificadas y que hubo documentos importantes que también fueron quemados. O sea, es una situación muy grave en Bolivia, haciendo dudar de la efectividad del proceso finalmente electoral de la cadena de custodia que se llama. Entonces, durante las próximas horas, el gobierno de Evo Morales deberá informar la fecha para estas nuevas elecciones, que además van a ser monitoreadas por organizaciones internacionales, a petición de Estados Unidos, por ejemplo, que le pidió a la OEA que mandara una misión a Bolivia para poder mantener y monitorear las elecciones que se van a realizar. Pasemos a revisar lo que dijo el mandatario Evo Morales y lo que le respondió su opositor Carlos Mesa. He decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá
los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. En el nuevo proceso electoral, Evo Morales y Álvaro García Linera no podrán ser candidatos en cumplimiento al artículo 168 de la Constitución Política del Estado y al mandato del referendo del 21 de febrero de 2016. Mientras no exista una resolución final a este proceso, convocamos al pueblo a mantener la movilización ciudadana, unida, activa, siempre en los marcos de la paz y de la no violencia. Bueno, entonces ahí revisamos lo que está diciendo el expresidente Carlos Mesa, que él dice que en estas nuevas elecciones ya anunciadas por Evo Morales, entonces el mandatario y su vicepresidente Álvaro García no deberían participar, y por eso es que este llamado o este anuncio de nuevas elecciones no significa que se depongan las manifestaciones, porque como estábamos escuchando ahí, el expresidente Carlos Mesa dijo que no se iban a deponer hasta que Morales asegurara que no iba a participar de estos comicios, que todavía no se tiene fecha y que ya está anunciado también que van a ser monitoreados no solo por la OEA, sino que también por una misión de la ONU, una misión latinoamericana de la ONU que va a estar ahí presente para poder revisar esta situación y que entonces no ocurra lo que pasó el pasado 20 de octubre en el informe que detalla la OEA, que dice que en la cadena de custodia habían firmas falsificadas, habían importantes documentos quemados que hacían imposible entonces verificar. Y también lo que dice la OEA es que sostener elecciones en estos momentos en Bolivia no sería ideal porque no existen las condiciones para hacerlo tampoco. Entonces, durante las próximas horas, el gobierno de Evo Morales debe informar cómo va a llevar a cabo estas elecciones, cuál va a ser la fecha y si efectivamente va a participar de estas elecciones o cuál va a ser la situación, y les vamos a estar informando obviamente qué es lo que está pasando allá en Bolivia y toda la información nueva que se tenga sobre estas elecciones. Claro, en este informe de la OEA detalla también que hay una clara manipulación de los resultados y que resulta improbable estadísticamente esta diferencia de un 10% entre ambos candidatos, entre Evo Morales y Carlos Mesa. Exactamente, que eso fue lo que pasó el 20 de octubre. Cuando se estaban contando los votos, hasta un momento de ese día, el presidente Evo Morales no tenía la diferencia del 10% que en Bolivia se necesita para poder para poder ganar las elecciones, digo, en primera vuelta y no pasar a la segunda. Y es por eso ahí, Gonzalo, que es lo que dice Carlos Mesa, que fue un error y que es sospechoso, porque este conteo de votos se detuvo por casi 20 horas y después cuando se retomó, dieron a Evo Morales como ganador en primera vuelta. Entonces, ese 10% que exactamente sale en el informe de la OEA es sospechoso, no se puede entonces efectivamente confirmar que existe ese 10% por todas las fallas, por todas las cosas que existen, como les decía, en esta cadena de custodia que no funcionaron y que la OEA lo detalla en su informe, que ellos dicen que es un informe preliminar, entonces posiblemente también saquen otro informe un poco más detallado que explique con más detalle, como les decía, qué pasó y qué fue lo que falló en las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia. Incluso hablan de firmas, las actas que no correspondían a las que fueron entregadas, por ejemplo, a los organismos de la OEA, que eran firmas que habían sido falsificadas, algunas de ellas. Decían que había personas de los mismos locales que habían firmado ellos mismos todas las actas. Entonces que no se podía confirmar que todas las firmas fueran reales, incluso decía que se notaba que había firmas falsificadas. Y por ejemplo la quema de documentos, el informe de la OEA dice que eso es algo muy peligroso y que afecta mucho también, no solo las elecciones en Bolivia, sino que también qué significa Bolivia para el mundo, estar quemando documentos y estar falsificando firmas. Entonces, les recuerdo, es una situación que sigue en desarrollo en Bolivia con este anuncio de elecciones que se van a repetir, donde probablemente tenemos que esperar si va a participar Evo Morales, si va a participar Carlos Mesa y si posiblemente se puede sumar también este líder opositor que en los últimos días ha agarrado mucho revuelo, mucha fuerza, que es Camacho, que él es líder de una facción un poco más
un poco más, si se puede decir, de la oposición, que él lo que pedía era que saliera Evo Morales del poder. Evo Morales siempre dijo que él no iba a salir del poder, entonces por eso les decía que esto de que Evo Morales anunciara elecciones en Bolivia es un poco poner paños fríos a la situación, no significa que él esté cambiando de lo que estaba diciendo antes, porque él siempre dijo, él estuvo dispuesto, él dijo, si viene la OEA y lo que están ellos revisando sale erróneo para nosotros, yo estoy dispuesto a ir a una segunda vuelta. Belén, ¿no hay alguna fecha para esta segunda elección, esta nueva elección en Bolivia? No, hasta el momento no. ¿Va a ser este año, los próximos años? No se sabe aún. Todavía no se sabe nada, porque lo que ha anunciado Evo Morales simplemente es entonces las nuevas elecciones y todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral que van a ser renovados, y eso tiene que ver con que es el Tribunal Supremo Electoral el encargado de hacer el recuento de votos en Bolivia. Entonces ellos fueron los principales acusados, los principales señalados de haber hecho fraude, de haber provocado este fraude, de haber hecho trampa de alguna forma, y por eso también ellos se incluyen en este cambio, en este anuncio de Bolivia. Y ahora nos vamos de estas elecciones, nos vamos a otras elecciones, porque en España están celebrando, como les decía, sus segundos comicios en solo un año. El anterior fue en abril, con la esperanza obviamente de elegir un presidente que pueda hacer mayoría parlamentaria y que de alguna forma logre formar gobierno. Los principales 5 candidatos son Pedro Sánchez del Partido Socialista, Pablo Casado del Partido Popular, Pablo Iglesias de Unidas Podemos, Albert Rivera de Ciudadanos y Santiago Abascal de Vox, que ellos ya acudieron a las urnas a votar. El ambiente en el país está dividido, proporcionado en parte, como les decía, por las manifestaciones separatistas de Cataluña, que se convirtieron en uno de los temas de los debates. Ellos están afuera de los locales de votación, de varios locales de votación, haciendo manifestaciones, en algunos locales incluso acamparon para mostrarse contrarios a estas elecciones. Vale decir que hace 4 años que España no logra formar un gobierno estable, y eso es lo que lo ha llevado a tener entonces 4 elecciones, casi una por año, pero como les recordaba, este año ya llevamos 2, la de abril y la de ahora. Esa última elección en abril de este año dio por ganador al socialista Pedro Sánchez, quien no pudo formar gobierno con quien era su aliado partidario Unidas Podemos. Los españoles entonces podrán votar hoy día domingo hasta las 8 de la tarde, allá en España, en Europa, eso es hasta las 3 de la tarde, hora chilena, y los primeros conteos se conocerán cerca de las 9 de la noche. Y ahora nos vamos acá a Latinoamérica, nos vamos a Brasil, porque un grupo de seguidores del presidente Jair Bolsonaro han salido a las calles en varias ciudades de ese país para protestar por la decisión de la justicia que, recordemos, le devolvió la libertad al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Las manifestaciones más numerosas ocurrieron en la avenida Paulista de Sao Paulo, que es una de las ciudades más pobladas del país, y en la que también cientos de personas se concentraron para expresar entonces su malestar con la decisión que sacó de la cárcel a quien ellos calificaron de ladrón. Le cantaron varias veces ladrón y también cantaron que estaban con Moro, quien fue el juez que encarceló a Luis Ignacio Lula da Silva y que hoy es el actual ministro de Justicia. Estas manifestaciones están siendo organizadas por el grupo Ven Pra Rua, que en 2016 estuvo activo en las protestas que antecedieron la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff. Luis Ignacio Lula da Silva, entonces, acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero, recordemos que salió de prisión tras una orden judicial y alcanzó a cumplir 19 meses de los cerca de 9 años que duraba su pena. Belén, y el expresidente Lula también está preparando una serie de reuniones, si bien él no se puede repostular, pero sí va a sostener conversaciones, va a hacer una suerte de gira, entiendo, para también abordar el tema como oposición. Sí, exactamente. Él, el día que salió, él anunció que iba a hacer una gira por varias ciudades de Brasil, y partió ayer con una a las afueras de Sao Paulo, donde hizo un mitin político, donde criticó a Jair Bolsonaro, donde habló de que quería volver a la política, que estaba dispuesto a volver, que quería mejorar Brasil, pero durante los próximos días él va a llevar a cabo, Andrea, efectivamente esta gira alrededor de Brasil, donde espera conseguir adeptos y donde él mismo dijo quiere probar que es inocente. Esa también es su principal objetivo, probar su inocencia dentro de esta situación.
que lo condenó a cerca de 9 años por corrupción pasiva y lavado de dinero. Algunos aseguran que ya comenzó su campaña presidencial. Algunos dicen eso, exactamente. Los partidarios, sobre todo de Jair Bolsonaro, y los que son muy contrarios a Lula, han dicho que ya esta gira que va a hacer o este pequeño mitin que ya hizo es una forma de empezar su candidatura presidencial. Y Lula ya tiene también apoyo dentro de Latinoamérica. Él tiene apoyo, por ejemplo, de Argentina, de los Fernández, que también lo apoyan. Entonces, Lula, algunos dicen exactamente que podría estar empezando su candidatura, pero por el momento lo que él ha dicho, que quiere volver a la política, pero ha dejado más claro que esta gira que va a realizar es para demostrar que lo que fue la operación Lava Jato, que fue lo que lo metió en prisión, fue un error y que efectivamente entonces él sería inocente. Y ahora pasamos a otro tema porque el ciclón Bulbul dejó ya al menos 2 muertos este domingo en su llegada a las costas de la India. Las autoridades ya ordenaron la evacuación de miles de personas y este ojo del ciclón viene acompañado de vientos que superan ya los 120 kilómetros por hora. Este ciclón llegó el sábado por la noche a las costas de Bahía Bengala, esto es cerca de la frontera que comparte India con Bangladesh. Las primeras víctimas registradas fueron antes de que el ciclón alcanzara toda su potencia, es decir, mucho antes de que alcanzara los 120 kilómetros por hora. Una de las personas murió en la caída de un árbol en la localidad de Kolkataka y la otra por el derrumbe de un muro en el estado de Odisha. Ya los aeropuertos y los puertos fueron cerrados en esa zona. Más de 70.000 personas ya fueron evacuadas de la costa de la India, mientras que el gobierno de Bangladesh entonces anunció la evacuación también de más de 400.000 personas en su país. Ok, Belén, muchas gracias por ese completo informe de las noticias internacionales, especialmente lo que está ocurriendo en Bolivia. Estaremos también atentos a eso. Que estén bien, buenas tardes. Muchas gracias, Belén. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias. El tiempo. Bueno, ya estamos junto a Iván Torres para revisar el estado del tiempo para esta jornada. Ayer se batió el récord durante el mes de noviembre, 34.9 en la capital. Iván, así es. ¿Cómo estás? Estamos en vivo y en directo, no crea que esto está grabado porque es lo mismo que ayer. En realidad ayer teníamos 32 grados y 4 décimas, hasta ahora exactamente lo mismo. Podríamos llegar de nuevo al récord. Bueno, el récord absoluto dentro de los más de 100 años que hay historia acá en la Dirección Meteorológica de Chile está el año 1913 con 35.3. En los últimos 50 años o 51 años, obviamente es la más alta. Así que, bueno, hay que tener paciencia. Ya le vamos a contar a cuánto podemos llegar. Porque Antofagasta con cielo claro 20 grados, La Serena despejada, al interior altas temperaturas. También Valparaíso con 21 grados, pero 35, 36. Hoy en los valles, en la precordillera, en Concepción 24 grados y Temuco 26 con nubes parciales. Y me detengo unos minutos aquí, porque también hay altas temperaturas al interior, especialmente en Pucón y Villarrica. Ahí está soplando algo de viento puelche en esa zona. Pero en general Chile continental prácticamente sin lluvia el día de hoy, salvo la zona Magallanes, que en la noche lleguen algunos chubascos. Pero el país en general muy estable y con altas temperaturas. Veamos la capital. Atención. Nuevamente, como ayer, hasta 35 grados. En estas comunas, las que están acá, porque hay algunas, como Huechún, Tiltil, que pueden pasar la barrera de los 35 grados. Para Santiago Centro esperamos entre 34 y 35, ya tenemos casi 33, ya hasta ahora y son pasaditos las 2 de la tarde. Veamos los próximos días, ¿seguirá este calor o no? Ahí está, bajo los 30 grados por lo menos hasta el martes, 28 29 grados. Claro que mañana amanece nublado, después obviamente comienza a quedar parcial. El día miércoles 30 grados, el día jueves 31 y nuevamente una altísima temperatura el día viernes de la próxima semana se observa por el momento de 34 grados. Lo claro está es que vamos a pasar la barrera de los 30 y probablemente estemos entre 33 y 34 el viernes de la próxima semana. Cada día más veraniego. Así es, lamentable, porque estas temperaturas no corresponden a esta época, obviamente trae algunos perjuicios y ya que estamos con escasez de agua, esto es peor. Iván, para el próximo fin de semana, ¿podrían repetirse estas altas temperaturas teniendo en cuenta que el próximo día viernes van a haber una máxima de 34 grados? No lo podemos descartar, porque normalmente estos ciclos son de 2-3 días. Así que no podemos descartar si el día sábado, la próxima semana, nuevamente tenemos temperaturas altas. Por el momento nos quedamos con esto, pero no se puede descartar. Bueno,
Pero ya tenemos un alivio en la capital, al menos lunes y martes. Sí, lunes y martes bajo los 30 grados, ya después del miércoles nuevamente al alza las temperaturas máximas. No tan solo en Santiago, esto es válido para la zona central, valle y precordillera. ¿Sí? Ayer en Yayay la temperatura máxima llegó a los 38 grados. Sí, pero ojo con eso, porque son estaciones agrometeorológicas. Ya. Una estación meteorológica convencional, climatológica, debe tener pasto y debe estar a una cierta altura. Las estaciones agrometeorológicas no necesariamente cumplen con esos requisitos. El dato es válido, pero tienen otros fines. Interesante lo que nos comenta nuestro editor también, Iván, porque la noche también muy calurosa. Por supuesto, tenemos una gran cantidad de calor almacenado y por lo tanto se pierde, yo creo que la madrugada recién, no más que eso. Cuesta quedarse dormido. Para que tenga una idea usted, señor, en su casa, si tenemos hoy día una máxima de 32 grados, a las 10 de la noche réstele más o menos 10 grados. Ya. Si son 34... 24 grados podrían haber a las 10 de la noche. Perfectamente. Son más o menos 10 grados. A prepararse para la tarde y para la noche. Sí. Para los que una sabanita no va y listo. ¿Eh? Para los que madrugamos, mañana, difícil dormir y después levantarse. Sí, es difícil. Sí. Así es. Ya, pues, Iván. Nos vemos. Muchas gracias, que esté muy bien. A 3 semanas del inicio del llamado estallido social en el país, en el centro de Concepción, casi 100 locales han sido atacados. Si bien algunos locatarios han intentado reabrir sus puertas, hoy la mayoría se encuentra nuevamente cerrados. Los detalles con Javier Luis. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Así es, porque acá en la capital de la región del Biobío continúan las manifestaciones todos los días desarrollándose cerca de las 5 de la tarde. Algo que estaba muy afectado, como ustedes mencionan, es el comercio precisamente en el centro de Concepción y también en sus alrededores. Son 96 los locales que han sufrido ataques durante esta jornada. Solamente en la comuna de Concepción son más de 144, si hablamos ya a nivel regional, por estos saqueos que se producen tras las manifestaciones pacíficas, que obviamente nada tienen que ver, son un grupo de descolgados los que comienzan a atacar los locales tras las manifestaciones. Se ha intentado normalizar el comercio en estas 3 semanas, todos los días. Se ha logrado abrir el comercio una hora más que el día anterior, ya está cerrando cerca de las 7 de la tarde en algunos casos, ya los locales que están más alejados del centro de Concepción cierran a eso de las 8 o 9 de la noche, sin embargo algunos siguen sufriendo saqueos. El 84% de los locales de emprendedores acá en el centro de Concepción, en la región del Biobío, no han logrado abrir sus puertas con normalidad por estos ataques que afectan continuamente a los locales. Eso sí, ya en este fin de semana comenzó a funcionar con un poco más de normalidad el comercio en Concepción, un alivio, un respiro para los locatarios que no han tenido buenas ventas en estos últimos días. Conversamos con ellos. ¿Qué les parece si pasamos de inmediato a escuchar sus declaraciones? Para nosotros malísimo, mal. Hoy día no hay un día especial. Nosotros que estamos mal de cuando empezó este conflicto de las huelgas y todas esas cosas. Pero realmente hemos estado trabajando a pérdida todos estos días porque no entra gente, no tenemos venta. Y si no hay venta, no hay plata. Con este tema el sábado sentimos que pasaba algo y ya el lunes no pudimos abrir. Definitivamente esa semana fue cerrada, toda la semana. O sea, la verdad es que ha sido súper difícil. Han sido 3 semanas complicadas donde, bueno, todos los comerciantes teníamos un flujo pensado que principalmente esperando las últimas fechas del año. Y claro, ha pasado que las ventas han estado bajísimas en comparación a cómo se venía viniendo en años anteriores. Ahí estaban entonces las declaraciones de locatarios, que precisamente fue un respiro para ellos por estas bajas ventas que han tenido en estos últimos días por estas manifestaciones, por estos saqueos que afectan a los locales. Tienen que constantemente estar subiendo y bajando las cortinas según avanza la turba de gente por el centro de Concepción. Y algo que también les preocupa es porque estamos ya a 1 mes y medio del comienzo de la Navidad, una fecha que es importante, relevante para el comercio, porque es dentro de los días que más se venden en el mes de diciembre. También lo que les preocupa es el pago del IVA y también el pago del sueldo a los trabajadores. Es por eso que ya el gobierno regional está trabajando para formar una mesa de diálogo, de trabajo, para poder trabajar en estas distintas temáticas que están afectando a los locatarios de la región del Biobío, precisamente de Concepción, y que tienen totalmente paralizado y totalmente comprometido el comercio acá en el centro de Concepción, en la región del Biobío. Gracias por el informe. Buenas tardes. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias.
Deportes. Ya estamos junto a Eric Zárate para revisar todas las noticias deportivas con malas noticias para Claudio Bravo. Minuto 14, iban perdiendo 2-0 el City con el Liverpool. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va, Andrea? Estaban ahora en el entretiempo el equipo del Liverpool, el líder también de la Premier League, con el Manchester City, donde está siendo titular Claudio Bravo y está perdiendo 2-0 justamente el equipo de Josep Guardiola y también del portero nacional. Malas noticias, ojalá que pueda revertir este marcador el equipo de Pep. Imágenes del calcio, donde había también otro chileno como protagonista, me refiero ahí a Eric Pulgar, el hombre de la Fiorentina que jugó todo el partido, fue amonestado en el minuto 42. La apertura del marcador, ustedes la estaban viendo ahí en su pantalla, Marco Roth, el volante ofensivo croata que ponía el 1-0 en el minuto 16 del primer tiempo. Minuto 26, 10 minutos después, era Fabio Pisacane, el defensa experimentado, que ponía el 2-0 para el conjunto local, para el Cagliari ante la Fiore. Minuto 34 y ahí está el hijo del Cholo con ese taco, una celebración bastante extraña porque también tuvo un paso ahí por la Fiorentina el delantero argentino de 24 años. 3-0 ganaba el Cagliari, el 4-0, minuto 9 del segundo tiempo, es Joao Pedro, el brasileño, el que estiraba las cifras, ya era goleada ahí en el estadio Sardegna Arena de Cagliari. Minuto 20 del segundo tiempo, Nangolan anotaba la quinta cifra para el conjunto local. Era ya obviamente una goleada de proporciones, pero intentaría también una reacción el conjunto visitante, en este caso de la Fiorentina. Primero a través de Vlahovic, el serbio, en el minuto 30 del segundo tiempo, y también Vlahovic nuevamente en el minuto 42 con el segundo descuento. No le alcanzó para la Fiorentina, que se queda octavo con 16 puntos. El Cagliari es cuarto con 24 unidades. Imágenes de la Premier League. Este es el partido entre el Manchester United, el ex equipo de Alexis Sánchez, en ese maravilloso estadio Old Trafford de Manchester ante 74.000 espectadores. Andreas Pereira, el ex Valencia, el brasileño, anotaba en el minuto 17 del primer tiempo el 1-0 para el conjunto de los Diablos Rojos. Ahí está, celebraba el ex delantero de los Diablos Rojos, me refiero a Ole Gunnar Solskjaer. Eso ocurría en el minuto 17, en el minuto 19. David Proper, holandés, con el autogol. Ahí ustedes están viendo, anotaba el 2-0 para el conjunto del Manchester United, que está ahí en la tabla de posiciones, en la séptima posición, con 16 unidades. Ahí está la serie de rebotes. Finalmente es Proper el hombre que ingresa el balón en su propia meta. Esto ocurría ya en el minuto 19 de la segunda parte. Lewis Dunk, que anotaba con ese certero golpe de cabeza el 2-1, venciendo también, por supuesto, al portero David De Gea, al español, el ex Atlético de Madrid. Marcus Rashford, un hombre que nos tiene acostumbrado a romper redes semana tras semana. Ahí está, el pase del francés Anthony Martial, que anotaba el 3-1 definitivo para el conjunto de Solskjaer y compañía. Imágenes de lo que aconteció en el estadio Camp Nou la jornada de día sábado, con Arturo Vidal, que asomaba como titular. Ernesto Valverde no se convenció, lo dejó en la banca, no jugó ni un solo minuto en este partido entre el Barcelona y el Celta. Lionel Messi, el argentino, anotaba en el minuto 23 del primer tiempo el 1-0 para el conjunto culé. Lucas Solaza, el uruguayo, otro sudamericano, presente en el marcador, silenciaba el estadio Camp Nou para el 1-1. Fíjese por favor lo que va a hacer la Pulga. Lionel Messi, espléndido tiro libre en el minuto 46 del primer tiempo. Y fíjense, lo mismo pero al otro lado, ya en el minuto 3 de la segunda parte, Lionel Messi nuevamente con esa perfección en la ejecución del tiro libre, potencia, claridad, también por supuesto la frialdad del futbolista argentino para el 3-1. Y finalmente, uno que le ganó en el mediocampo ahí la pulseada para entrar en el terreno de juego a Vidal, Sergio Busquets, un jugador histórico del cuadro barcelonista, anotaba el 4-1 definitivo para el conjunto de Ernesto Valverde. Estas son imágenes de la Champions League, pero no tienen que ver con los goles, sino con una noticia que estaría ahí pensando obviamente la UEFA, que es llevar la final de la Champions League de la temporada 2023-2024, fíjense que ustedes a Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Estambul, recordemos que va a ser la final de este año, luego va a ser en San Petersburgo, en Múnich y también en Londres. Después de esas ediciones, la final iría a territorio norteamericano. El diario Morning Consult señaló que el organismo europeo de fútbol ya inició conversaciones con sus socios comerciales y se concreta, el estadio MetLife es el principal candidato para recibir el partido en la ciudad de Nueva Jersey. Recordemos
ya han existido intentos de llevar el fútbol europeo a los Estados Unidos. La Liga Española planificó también jugar un partido entre el Barcelona y el Girona. Esto fue en Miami, pero sin éxito. Vamos a ver si es que hay éxito en esta iniciativa, ¿no?, de la UEFA, que estaría pensando llevar la final de la Champions de la Orejona en la final en el año 2023-2024, en esa temporada, a los Estados Unidos. Bien, seguimos hablando de fútbol. Fíjense por favor esta imagen. Se dice muchas veces que la Copa, si no se gana, o sea, si se la quieren ganar, no se tiene que tocar, ¿no? Sobre todo cuando se está jugando el partido o cuando salen los equipos a la cancha. Esta era la final de la Copa Sudamericana entre Colón de Santa Fe y también Independiente del Valle. Fíjense lo que hace el defensa del conjunto Independiente del Valle, Anthony Landazurri, de 22 años. Tomó fuerzas y tocó la copa justamente al salir a la cancha. El resto de la historia, ya lo sabemos, ¿no? El equipo ecuatoriano ganó 3-1 a Colón y levantó su primera Copa Internacional. De paso, Landazurri rompió esta famosa maldición, Andrea y Gonzalo, que nos recuerda, por ejemplo, a Gennaro Gattuso, ¿no? En la final de la Champions 2005 entre el Liverpool y el Milan, la tocó en el entretiempo. Estaba ganando 3-0 el Milan al Liverpool y finalmente lo dio vuelta el equipo de Inglaterra y se coronó campeón en esa jornada. Avanzamos y nos vamos con este enorme león de fuego que apareció en medio de la presentación del nuevo estadio de Estudiantes de La Plata. Seguro será una notable, ¿no? Será una escena que quedará grabada también en la mente, ¿no? En el recuerdo de los fanáticos del equipo Pincharrata, la irrupción del felino. Se trató de una iniciativa para, bueno, la transmisión televisiva, ya que los cerca de 30.000 asistentes que llegaron al nuevo reducto deportivo también lo pudieron apreciar mediante pantallas gigantes. Increíble, ¿eh? Muy linda la imagen. Iniciativa también de Estudiantes de La Plata. Imágenes también de Roger Federer, el próximo 20 de noviembre. Será justamente el día en que uno de los mejores tenistas, si no el mejor tenista de la historia, visite nuestro país para jugar una exhibición ante el alemán Alexander Zverev. Pese a que tras el estallido social que todos sabemos que vivimos, el partido estuvo en duda. La productora a cargo ratificó el evento. El suizo pidió un mínimo de agentes de seguridad a su alrededor, ya que el evento se pronostica que asistan cerca de 12.000 personas justamente ahí en el Movistar Arena. Según también señaló el diario El Mercurio, la dotación de guardias de seguridad que existirá será entre 130 y 160 efectivos. Además, revelan que ya hay coordinación con Carabineros, por supuesto, y también otro detalle que el del partido es que se adelantó. Tenía un presupuestado iniciarse a las 22 horas con 30 minutos, pero se va a iniciar a las 22 horas en punto, Gonzalo, Andrea, para que todo termine, esta fiesta, ¿no?, de lo que significa tener a Roger Federer en nuestro país, a las 23 horas con 30 minutos como máximo. Son parte de las medidas de seguridad, entonces, que ya se están tomando en la visita del ilustre Roger Federer a Chile, a nuestro país. Su Majestad Roger Federer. Exactamente. Ok, Eric, muchas gracias por ese completo informe de las noticias deportivas. Que estén muy bien, ¿eh? Muy buenas tardes. Chao, chao. Muchas gracias. De esta forma, nosotros llegamos al fin de esta revisión. Los invitamos a seguir en la compañía de TVN y Canal 24 Horas. Que tenga una buena tarde. Chao, chao. Hemos